¿Qué tal, amigos y hermanos? Este es su amigo y servidor Javier de su canal Escapa por tu Vida. En esta ocasión les traigo el tema sobre el sumo sacerdocio de Jesucristo. El libro de Hebreos nos habla claramente de quién es nuestro sumo sacerdocio. Por ahí andan algunas personas diciendo que ellos son sacerdotes, que ellos pueden ofrecer sacrificios, pero eso es totalmente falso. Solamente el único y exclusivo sacrificio de Jesucristo puede perdonar nuestros pecados. Así que te invito a que te quedes a ver este video, y si te gusta te pido que lo compartas, y si no te has suscrito al canal puedes hacerlo para que no te pierdas nuestros próximos videos. Saludos y Dios les bendiga. Nuestro único sumo sacerdote. Una de las enseñanzas más claras del Nuevo Testamento es la que señala a Jesucristo como el único y sumo sacerdote de su iglesia, es decir, como el único mediador entre Dios y los hombres. Aunque existen indicaciones del oficio sacerdotal de Cristo en los Evangelios, como en Mateo capítulo 22 versículos 41 al 46 y el capítulo 26 versículos 63 y 64, en Marcos capítulo 14 versículos 61 y 62, es particularmente la epístola a los Hebreos la que presenta a Jesucristo, el Hijo de Dios, como ese definitivo sumo sacerdote. Esto no puede sorprendernos en modo alguno, ya que el propósito del autor de la epístola a los Hebreos es demostrar la superioridad de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, sobre todo y todos. Así, la epístola incide en su excelencia sobre los ángeles. La gloria de Cristo es mayor que la de Moisés, e incluso su sacerdocio pone fin al orden sacerdotal de Aarón y sus descendientes al constituir su decisivo cumplimiento. Esa primacía del oficio sacerdotal del Hijo de Dios se asienta de entrada en la unión de sus dos naturalezas en una sola persona. La epístola a los Hebreos detalla minuciosamente su doble naturaleza, divina y humana. Jesucristo era verdadero hombre. Al comienzo de esta carta se nos dice que, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, como nos dice en Hebreos capítulo 2, del versículo 14 al 17. La Escritura además subraya su cercanía a nosotros al elegir hacerse hombre para ser afligido y sometido a prueba. Y por eso mismo Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades y socorrernos cuando somos tentados. Un hombre que, aunque padeció siendo tentado, como dice Hebreos capítulo 2 versículo 18, no pecó jamás. Fue siempre santo, inocente y sin mancha, como nos dice Hebreos capítulo 7 versículo 26. Al mismo tiempo, la epístola a los Hebreos, en armonía con el resto del Nuevo Testamento, revela con precisión que Jesucristo era Dios mismo. El autor de esta carta, citando el Antiguo Testamento, llama a Cristo Dios. Y nos dice así: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreos capítulo 1 versículo 8. Además, el Hijo es aquel por quien Dios ha hecho el universo, como nos dice Hebreos capítulo 1 versículo 2. En las palabras del Salmo 102 que Hebreos refiere al Hijo, que dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo. Y tus años no acabarán.
como nos dice Hebreos en el capítulo 1, versículos 10 al 12. Cristo es por tanto verdadero Dios y hombre, y es precisamente por la permanente posesión de ambas naturalezas que puede ser nuestro único y final sumo sacerdote, como nos dice Hebreos capítulo 5, versículos 4 y 5. Pero en segundo lugar, la epístola a los hebreos no solo asienta la preeminencia de Jesucristo como sumo sacerdote sobre la unión de sus dos naturalezas, incide también sobre el hecho de que Cristo no es un sacerdote cualquiera, sino aquel al que el Dios de paz resucitó de los muertos, como nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 20. Esto lo hace único. El autor de la epístola a los hebreos nos explica las implicaciones de esa resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Cristo está de entrada dotado del poder de una vida indestructible, como nos dice Hebreos capítulo 7, versículo 16. Y es que Cristo, a diferencia de los sacerdotes judíos, ha vencido a la muerte y por ello permanece para siempre, por lo que su sacerdocio es un sacerdocio inmutable, como nos dice Hebreos capítulo 7, versículo 24. Es más, el Cristo resucitado traspasó los cielos, como nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 14, y ahora está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como se nos indica en Hebreos capítulo 8, versículo 1. Esta posición de máximo honor la ocupa el Señor para nuestro beneficio. Podemos acercarnos con seguridad ante el trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y además, podemos estar convencidos de gozar en todo momento del favor divino, ya que Cristo puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, como nos dice Hebreos capítulo 7, versículo 25. Finalmente, los sacerdotes del Antiguo Testamento eran los encargados de presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, como nos dice Hebreos capítulo 5, versículo 1. Era así como llevaban a cabo su obra de mediación entre Dios y los hombres. En este sentido también podemos apreciar la superioridad de Jesucristo sobre los sacerdotes levíticos, ya que Jesús es el sacrificador y el sacrificio mismo. No solo es el único y sumo sacerdote de la Iglesia, es también y al mismo tiempo el sacrificio mismo que se ofrece, como nos dice Hebreos capítulo 7, versículo 27. Es por medio de la ofrenda del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, es decir, por su muerte, que somos verdaderamente reconciliados con Dios, como nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 14 y Hebreos capítulo 10, versículo 10, así como Romanos capítulo 5, versículo 10. Cristo llevó sobre sí el castigo de nuestros delitos y pecados, como ya enseñó el profeta Isaías. Llevó sobre sí el castigo de nuestros delitos y pecados, como ya enseñó el profeta Isaías. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros, como nos dice Isaías capítulo 53 del versículo 4 al 6. A la luz de este y otros muchos pasajes, debemos entender la obra de Cristo como la de un sacrificio sustitutivo, es decir, Cristo puso su vida en lugar de la nuestra y lo hizo para llevar sobre sí la justa pena o castigo que merecen nuestros propios pecados. Nuevamente, en palabras de Isaías, Cristo puso su vida en expiación por el pecado, como nos dice en el capítulo 53, versículo 10. Su muerte
penal y sustitutoria, garantiza ahora nuestra vida, ya que por medio de la fe en su sangre recibimos el perdón de todos nuestros pecados y podemos por ello estar persuadidos de nuestra salvación. Tal sacrificio tiene un carácter único y es por ello irrepetible, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue el ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos capítulo 9, versículo 26 al 28. A diferencia de lo que ocurría con los sacrificios de los sacerdotes judíos que se ofrecían día tras día de pie ante el altar, el de Cristo solo se hizo una vez en el Calvario. Los sacrificios prescritos en la ley de Moisés se repetían incesantemente porque esos sacrificios no podían quitar de verdad los pecados, como nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 11. El de Cristo solo se hizo una vez porque Cristo, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados, como nos dice Hebreos capítulo 14. Es decir, el sacrificio de Cristo sí ha borrado verdaderamente los pecados de su pueblo delante de Dios. No necesitamos ofrecer ningún otro sacrificio, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, como dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 18. Por ello, el sacrificio de la cruz no necesita ser repetido, perpetuado o actualizado. De hecho, el sacrificio de Cristo es la consumación irreversible de los sacrificios del Antiguo Testamento. Cristo es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como se nos dice en Juan capítulo 1, versículo 29. La prueba de la eficacia incesante del sacrificio del Hijo para perdonar nuestros pecados y acercarnos a Dios es precisamente el hecho de que Cristo se ha sentado a la diestra de Dios, como nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 12. Esto significa que ya no hay necesidad de ningún otro sacrificio, solo el de Cristo nos salva por la fe en Él. Por tanto, según la epístola a los Hebreos, tenemos a un gran sacerdote sobre la casa de Dios, como nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 21. Para venir con confianza delante de Dios, no necesitamos de ningún otro sumo sacerdote. Solo Jesucristo es y será nuestro sumo sacerdote para siempre. Solo es Él el único mediador entre Dios y los hombres, como nos dice 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15.